electoral. Don Ignacio Briones. Aquí estoy. No alcancé, no, este tiempo de... Bueno, es que no atrasé harto en No, realidad, perdón. está bien. ¿Cómo estás? Bien, estaba taqueado incluso en moto para llegar. ¿Sí? Que, ¿Estaba complicado? Sí. Oye, estaba comentando así muy a la pasada, pero que creo que es parte de un paquete, ¿verdad? De preocupación de cuánto en año electoral también terminas tú levantando y tratando de instalar agenda y complicando las decisiones de los propios, las decisiones que vas tomando en conjunto, y pareciera que después termina también desdiciendo. Déjame partir preguntándote cuánto te preocupa a ti que en un año electoral además tengamos la situación que estamos teniendo con Estados Unidos. Harto, porque como tú dices, o sea, no nos sorprendamos, todos los años electorales... Y hemos tenido 4 de 4. Es cualquier cosa. Claro. Yo, ¿cómo olvidarlo con los retiros? Sí, Nada, que po. siempre fue una campaña Tal electoral, cual. aunque digan todas las chivas que quieran decir, era para ganar elecciones, punto. Y con el daño que eso causó, entonces la verdad es que cualquier mínimo tema se expande, se hace el punto político, se juega al final del día con la mirada más de largo plazo del país, que yo creo que es lo fundamental a cuidar. Lo hemos visto, por ejemplo, en este requerimiento del Tribunal Constitucional de 42 diputados oficialistas contra el proyecto del gobierno, del ministro Grau, de los permisos sectoriales. Aprobado ya. Aprobado, que es ley, digamos, hacer ley. Una gran noticia. Yo siempre he respaldado ese proyecto, aunque lo estimo insuficiente porque es parcial, tiene una gran virtud, que pone la pelota al piso respecto a hacia dónde y con qué criterio hay que avanzar como política de Estado, resguardando los estándares de permiso, Por supuesto, pero con un ecosistema simple. Y eso es lo que se pone en jaque para hacer el punto político, lo que tú estabas comentando recién del CFA. Entonces, se enreda todo. A mí creo que es un oportunismo tan lamentable, porque acá hay que pensar en el largo plazo de Chile y esto lo hace mal a largo plazo. Déjame preguntarte, porque ayer rápidamente cuando Evelyn Matthei salió a poner a disposición del gobierno personas, equipo, tú apareces en la lista también de esos nombres, ¿verdad? Como un experto que puede colaborar. Se acusó también oportunismo político en esto, porque todavía no sabemos mucho, porque siempre ha habido ánimo de enfrentar esto como una cuestión de Estado, etcétera, etcétera, pero también se acusa oportunismo político. Despejemos eso para poder meternos en la profundidad del tema. Yo creo que exactamente lo contrario. Es un ejemplo lo contrario. O sea, acá la candidata Matthei, yo con full disclosure, soy parte de su equipo económico. En esta ocasión, y al igual que en la anterior, cuando recién el presidente Trump anunció las tarifas, tenía una mirada de Estado. Ha dicho, hay que enfrentarlo con unidad, como política de Estado, nos ponemos detrás. Eso es lo que corresponde. Y yo honestamente me siento muy orgulloso de pertenecer a ese equipo, porque creo en esa forma de ver los problemas de Chile. Hay ciertas cosas que no son para hacer puntos políticos. Aquí hay que pensar en el interés nacional, en los intereses de Chile. Que duda cabe que una arancel a nuestro principal producto de exportación nos pega y genera una señal de mucha incertidumbre respecto a otros productos. Eso también nos pega. Y por lo tanto los intereses de Chile hay que defenderlos dejando de lado las diferencias, poniéndose detrás y verlo como política de Estado. Lo que ha dicho ella, yo la felicito. Y de hecho, es más, yo soy parte de un grupo que se creó entre la Cancillería y el Ministerio de Hacienda, donde somos varios expertos, más de 20. Nos hemos juntado repetidas veces desde que esto se anunció. Nos hemos puesto a disposición del gobierno, ¿no es cierto?, que es el que lleva la política en esta materia, con sensibilidades muy distintas, entendiendo que este es un problema país. ¿Y eso funciona, Ignacio? Funciona, nos hemos juntado varias veces ya, repetidas veces, regularmente, con un trabajo muy profesional, quiero decirlo, de la Cancillería, del Ministerio de Hacienda, con una participación, te diría yo, prácticamente todo el tiempo completa de todos los integrantes, y se nos ha presentado el estado de las negociaciones, lo que está pasando, cómo el gobierno está viendo esto. Obviamente se recoge insumos de quienes estamos ahí. Yo creo que esa es la manera de ver los problemas fundamentales de Chile. Será fuera de moda, fuera de tiempo. No, está bien, pero yo creo en esa forma. En el fondo el punto es que venimos trabajando así, o sea, no tenemos que inventar la rueda ahora a propósito del cobre. Esto viene pasando desde la llegada de Donald Trump y los primeros anuncios en materia arancelaria. O sea, porque hemos visto, no sé, mucho llamado a activemos los mecanismos del Tratado de Libre Comercio, hagamos una cuestión, eso ya lo estamos haciendo. Sí. Entonces, la pregunta es... Lo que hace que estoy increciendo, porque al principio fue la generalidad, ¿no es cierto? Y ahora ya vamos y ahora ya estamos con 50 en el cobre. Bueno, hay que esperar la orden ejecutiva, no se sabe si es cobre cátodo o concentrado, o si es todo, no sabemos. Ya, y del trabajo de esas reuniones y de lo que tú también conoces por haber sido parte del Estado, ¿qué posibilidades reales tenemos de influir, de cambiar esto, de lograr algo diferente para Chile? Porque estamos además frente a un personaje que le pone mucha impredictibilidad al tema.
Bueno, ese es el problema. Uno no tiene una contraparte negociadora estándar, Exacto. donde uno sepa exactamente a qué están dispuestos, cuáles son las cartas que están arriba de la mesa. O sea, por el momento es más bien me paso de largo, ¿no es Ujú. cierto? Y ahora ven tú y conversemos que podemos, pero no hay una cancha clara, eso lo hace difícil. Pero por cierto que eso no es razón para no agotar todas las instancias Obvio. diplomáticas de conversación, que es lo que corresponde, mantener la cabeza fría, no sobrereaccionar, defender los intereses de Chile con mucha claridad, defender el libre comercio con mucha claridad y oponerse al proteccionismo siempre, venga de donde venga. O sea, Ujú. en este tema, a mí no, siempre me ha llamado la atención, o sea, la agenda que está aplicando Donald Trump, el presidente Trump, es exactamente la que prometió cuando estaba en campaña. No nos Mm, sorprendamos. mm. Dijo que iba a ser proteccionismo recargado respecto a su primera vez, eh, y así todo, ¿no es cierto?, tuvo apoyos en aras de las supuestas ideas de la libertad, cuando el proteccionismo es todo lo contrario a la libertad económica, por de pronto, ¿no? Eh, entonces a mí, no sé, me preguntaría qué pasó con esos apoyos basados en la libertad, si todavía siguen ahora que afecta a Chile, como era predecible que iba a hacerlo, porque se anunció, ahora ha escalado a un nivel que ya es de mayor preocupación, porque hay aranceles grandes a productos específicos, a productos que afectan la economía chilena. Habrá que recordar acá que la minería, el cobre, da 280.000 empleos directos Mm. y 600.000, un poco más, indirectos. O sea, es grande, grande. Ujú, ujú. Es cierto que esto no es China, es cierto que Estados Unidos es el 10 o 11% de nuestras De nuestra, exportaciones. claro. Pero ojo, que no es tan simple como decir, no, entonces el cobre que exportamos a Estados Unidos lo desviamos a otro lado. O Ujú. sea, acá, digamos, aunque no sea el principal player, es un player importante y cuando yo desvío a otro lado, se sigue que, claro, voy a poder colocar ese cobre a otro lado, pero va a bajar el precio, ¿no? Ujú. Entonces, el impacto está, habrá que cuantificar exactamente cuánto es, pero yo creo que hay que tomárselo en serio. Y no solamente el impacto de eso, del cobre, sino que también es el impacto de esta especie como de tarifa plana, ¿verdad? Que iban un 10%, pero que anoche nos notificó que podía ser del 15 o del 20, del 15 o del 20, o sea, del 10, el 15, el 20, y incluso puede ser más si es que nos llega una carta que dice lo contrario. Exactamente, ¿qué es el Y problema? ese es probablemente más inquietante todavía, Ignacio, porque eso puede ser para todo. Mira, una de las cuestiones, de las conclusiones que, o sea, de los consensos que hemos tenido en estas reuniones de trabajo, es que probablemente lo más costoso de esta política no es solo el arancel mismo, sino la incertidumbre, el ruido que esto Exacto. genera. O sea, el no saber en qué cancha estás jugando, eh, las reglas y las amenazas de aranceles cambian frecuentemente por la principal economía del mundo. Y eso es costoso para Chile, para el mundo. Y si es Para el mundo costoso para el entero. mundo, es doblemente costoso para Chile, porque Chile es Ujú, un país pequeño, integradísimo al mundo. ujú. Los países más abiertos e integrados somos los que más sufrimos en esta incertidumbre. Y por lo tanto, este es un tema mayúsculo. Yo vuelvo a insistir, o sea, creo que en Chile no le hemos tomado el peso a lo que Mm. significa esta nueva incertidumbre, estos aranceles, y va a tener consecuencias económicas, Y lamentablemente. esto abre un debate político que es mayor, digamos, ¿verdad? Pero que también es parte, me imagino, de la inquietud. Porque empieza el atrincheramiento y empieza el proteccionismo versus el multilateralismo y en qué vereda te paras tú, y en qué vereda estoy yo, y cómo estamos por casa. ¿Cómo ves tú que se da esa discusión también en nuestro país en esta lógica? Bueno, esos son parte de los riesgos de un año electoral. Yo temo, intuyo que esto va a ser parte de la Ujú, discusión. No me sorprendería que la izquierda más radical haga de esto una causa antiimperialista, claro. y que por lo tanto nosotros también tenemos que ser proteccionistas, dado que los otros lo son. Y esas son las consecuencias, las externalidades negativas de este tipo de acciones. O Mm. sea, generan una espiral. Y yo creo, quiero insistir acá, es muy importante que Chile mantenga un discurso, redoble un discurso en favor del libre comercio, o sea, el adalid del libre comercio en todos los foros mundiales. Esa es una política de Estado que hemos seguido desde el retorno a la democracia, que es la base, o un pilar fundamental de nuestra política económica, la apertura comercial, el empuje al sector exportador. Eso hay que defenderlo, y hay que condenar el proteccionismo siempre, venga de donde venga. Por eso yo vuelvo a insistir, cuando Donald Trump, el presidente en campaña, decía yo voy a ser proteccionista recargado, a mí todavía me cuesta entender que supuestos sectores defensores de la libertad lo apoyaran, y lo abrazaran con tanta fuerza y Ya, tanto pero ahínco. eso tiene nombre y apellido. José Antonio Caz, Johannes Kaiser, etcétera. ¿Tú Está bien. esperarías que ellos también reaccionaran Yo creo que en acá tiene, defensa del interés de Chile y por, condenaran abiertamente esto? por supuesto que hay que ponerse todos detrás de algo que nos daña, de algo que nos afecta, pero sobre todo llama también a ser,
vuelvo a tu punto inicial, o sea, de cómo los ánimos electorales a veces hacen perder los nortes de lo que las cosas significan. Mm. En aras de un apoyo a una mano dura, a esta derecha sin complejo, que encarnaba el presidente Trump, bueno, parece que a algunos se les pasó que detrás venía con proteccionismo ultra recargado y que eso era malo para Chile. Eso es todo mi punto. Yo estoy seguro que deberíamos estar todos detrás de una causa en defensa de los intereses de Chile, de Chile y los chilenos, digamos, de sus productos, sus modelos exportadores. Ignacio Briones, ¿hay algún fundamento económico que te haga entender esta política de proteccionista de Trump? No, desde el punto de vista económico No. ninguno. Yo creo que las razones son esencialmente políticas. Le habla a un cierto electorado. El caso del cobre es como el más paradigmático. O sea, el discurso es el proteccionismo estándar. Quiero sustituir importaciones, Ajá. quiero desarrollar una industria acá. Pero todos sabemos que una mina, digamos, desde que tú descubres el yacimiento que está en operación son 10, 15 años, ¿no? Capacidad de refinación en Estados Unidos, o sea, uno se te irá a preguntar, bueno, ¿por qué no hay refinería en Estados Unidos? O fundiciones, perdón, más que refinación, fundiciones en Estados Unidos. Seguramente porque debe ser horrorosamente caro. Claro, ¿Ah? obvio. Entonces, no sé, pues, entonces tú le vas a poner ahora el arancel aquí al cátodo, o sea, al producto terminado, se lo va a poner al concentrado, A la roca. que es el que se usa para fundir después. ¿A qué? ¿Qué es lo que quieres desarrollar? A mí no me queda muy claro, no le veo mucha lógica económica, para serte franco. De hecho, el proteccionismo no tiene lógica económica. Tiene, no, po. Es un No desperdicio de las ventajas comparativas, de la selección de trabajo, un empobrecimiento de los países por esa vía. Y por eso que esto es tan dañino. Y es lo que atacó con tanta fuerza Adam Smith ya hace 250 años, ¿no es cierto? Ahora, esto afecta a otros países del mundo también. ¿Cómo has visto la reacción? No sé, yo he mirado, ponte tú, muchos los diarios peruanos, etcétera, y tienen exactamente las mismas preguntas que tenemos nosotros. Y nos toca o no nos toca, nos pone en qué posición respecto del resto de los países. Están todos exactamente en lo mismo. Yo creo que lo principal, o sea, aparte, dejemos de lado un poquito la discusión de Chile, que ya está hecho el punto, Sí, el cobre, muy grande el arancel, no es catatónico, pero es importante y sobre todo entrega una señal, bueno, ¿qué pasa en otros productos? O sea, si estos son señales al final. Y vamos al mundo, yo creo que uno se olvida del mundo y no tenemos nunca que perder de vista que Chile es un país pequeño y abierto al mundo, por lo tanto, si el mundo se enferma, nosotros vamos detrás. Cuando tú le pones aranceles altísimos a China, cuando tú le pones, hace poco se anunció aranceles del 25% a Japón y Corea, sí. ya vimos lo que pasó con Canadá. 35 ayer. Claro, entonces... 50 Brasil. Bueno, 50 Brasil. Entonces, esa cuestión no puede no tener consecuencias a nivel global. ¿Cuánta? Está por verse, porque parte del cuánto tiene que ver con el ruido que genera estas señales contradictorias, con el tejo pasado, para que después negociemos. Pero de que va a tener costos para la economía global, los va a tener, y por esa vía tiene costos para nosotros, ¿ya? ¿Cuánto no lo sabemos? Algunos dicen, oye, pues si estamos súper bien, si acá no ha pasado nada, mira cómo suben las exportaciones. Ojo, o sea, pensemos simplemente en el cobre. El cobre sube de precio como loco, como la espuma. Y uno dice, chuta, ¿por qué? Bueno, simple, los tipos se sobreestoquean antes que les pongan el arancel, pero se sigue que así como se sobreestoquean y sube el precio a las nubes por ese poder de compra actual, una vez que suban los aranceles y los tipos ya estén sobreestoqueados, van a dejar de comprar cobre. Entonces vamos a tener una caída de precios. O sea, lo que sube baja, se equilibra. Entonces, esta cuestión tiene costos por varios lados. Hay industrias como los salmones que ya están complicados, con el arancel del 10. Y bueno, cuando tú le pegas o esto tiene impacto en el crecimiento de China, de Japón, de Corea, que son socios comerciales fundamentales, particularmente China, obviamente repercute en ti, a no perder este punto de vista. Sí, lógico. Y en esa misma dimensión, que me parece súper importante, porque esto está pasándole al mundo entero, no solamente Chile, en esa misma dimensión, ¿hay algo que nosotros podamos hacer? A ver, porque el presidente Boric ha insistido mucho en el tema de la diversificación, etcétera, etcétera. Estamos mirando a la India hoy día. Está bien, siempre uno puede avanzar en eso. O aquí hay que aguantar y apretar los dientes nomás porque el gobierno de Trump dura 4 años.
A ver, la de la diversificación es siempre bienvenido, pero ojo, es muy marginal por una razón Ujú. súper sencilla. Yo ya lo dije, Chile es uno de los países más abiertos del mundo hace mucho tiempo. O sea, tenemos un arancel promedio que es menos del 1%, otra tenemos tratado de libre comercio con la inmensa mayoría del globo. Entonces ya estamos abiertos. Uno siempre puede abrir una Claro, puertecita más, pero claro. te va a agregar en el Pero no margen. vamos a cambiar No es las lo que cosas. te, no es lo que te cambia el switch, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es poco lo que se puede hacer. Yo sí creo que hay un punto de política exterior, de discurso país que es no menor, que ser el adalid junto con otros países afines, estoy Mm, pensando en los Nueva Zelanda, típicos países que son los paladines del libre comercio, a defender el libre comercio. Si al final está una disputa libre comercio y proteccionismo bastante clásica, mm. aunque la quieran revestir de seguridad nacional, es para desarrollar industria pesada dentro de Estados Unidos. Eh, Ya, y pero bueno, defenderla, aparte de gritar a los cuatro pero vientos que tú defiendes el libre comercio, tampoco vas a ya, cambiar mucho pero las cosas entonces, ni las decisiones de Trump. entonces eso es como, no la Mm. va a cambiar. Si No, nosotros tenemos que entender que somos tomadores de precios, digámoslo así, exacto. somos chicos y poco va a hacer, pero hay que tener orgullo para ahí y defender las Ujú. ideas que son nuestra base, ¿no? El libre comercio y el modelo exportador desde ya. Y yo creo que donde sí podemos hacer muchas cosas, y es un llamado, creo yo, es a redoblar lo que está en nuestro control, que es el plano interno. Ujú. O sea, si tenemos un problema por el lado externo que no podemos controlar, bueno, ataquemos lo que sí podemos controlar para aumentar la inversión, para redoblar el esfuerzo en crecimiento, en producción. Mm. Piensa tú en la minería, si uno fuera capaz de tener una política de Estado que dijera, ya, esto nos va a acompañar, este ruido nos va a acompañar, tratemos de generar incentivos para aumentar la producción de cobre, que no va a ocurrir de la noche a la mañana, por las razones que ya dije, Mm. pero para incentivar la inversión, desarrollar la exploración, descubrir nuevos yacimientos, nuevos proyectos. Lo mismo con la energía, lo mismo con los salmones, lo mismo con los bosques, lo mismo con los data centers. O sea, yo creo que donde sí podemos apretar la perilla es ponerle segunda, tercera y cuarta en lo que está en nuestro control. Redobla la necesidad de poner incentivo al crecimiento. A propósito del tema de los permisos, lo que Mm, partimos mm, hablando, ¿no? Que es mm. una de las llaves importantes a poder profundizar en los temas tributarios, de certezas tributarias en un mundo más incierto. Hay que entregar nuevas certezas, creo yo. Por ejemplo, contratos de invariabilidad tributaria. Eh, yo creo que ese es el llamado. O sea, ahí es donde nosotros podemos actuar, sobre todo pensando que esto nos va a pegar. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero nos va a pegar. Entonces tenemos que hacer lo imposible por ver cómo compensamos Mm. desde lo que está en nuestro poder ese impacto que va a ser en el empleo, que va a ser en la economía. O sea, esto va a llegar, no nos perdamos. No ha llegado todavía. Están todos tranquilitos y No, y no estamos. sabemos cómo va a ¿Ah? aterrizar Y el gobierno tampoco, celebra que ni... estamos creciendo 2,5, entonces aquí no Mm, pasa. Está como esta sensación de que no ha pasado nada. mm, Y efectivamente todavía es muy temprano para ver los mm, efectos, pero los efectos van a llegar. mm. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero tengamos claro que van a llegar. Entonces, Ahora, ¿qué margen tiene el gobierno aparte de negociar y de preparar un poco la cancha en esa dimensión y cuánto inmovilismo puede generar el que estemos en plena campaña electoral? Porque aquí tienes un gobierno de salida, no sabemos cuál es el gobierno que va a entrar, hay un margen de tiempo en el que podemos quedar medios paralizados también, Ignacio. mucho, claro, ese es el problema. Nos pillan Mm. en un mal momento porque las campañas electorales se polarizan. O sea, vamos a escuchar que nos prometen de todo, de todos lados, digamos, pero lo cierto es que los tomadores de decisiones, unos van saliendo y los otros no entran y no sabemos quiénes son. O sea, eso es lo dramático, digamos, lo complicado, pero que llama a no abandonar, no cejar en este esfuerzo y redoblar el mensaje, porque de repetir y repetir las ideas llegan, les llega su momento. Mm, A mí me parece evidente que acá hay que poner arriba de la mesa que esto va a tener consecuencias para la economía chilena y que las vamos a ver probablemente el próximo año. Y uno tiene que anticiparse a eso. Y anticiparse a eso implica afectar aquello que está bajo nuestro control. ¿Qué podemos hacer como política de Estado, como país? Pensando en los chilenos, no pensando en la ventaja pequeña, mm, para redoblar los esfuerzos pro crecimiento en áreas que hemos avanzado ciertos consensos. Por eso es que a mí me parece tan ruidoso esto de la oposición de la bancada oficialista al tema de los ahí están permisos, los porque uno permisos, pensaba, sí. oye, tenemos diferencias en los márgenes, en las áreas, en las intensidades, pero el concepto de la política de Estado, que es avanzar o seguir avanzando en simplificar permisos sin bajar el estándar, parece que ya está, ¿no es cierto? Ujú, Bueno, esto le pone un manto de duda si ya claro. está. Y esos ruidos son malos. Entonces yo llamaría a tener una mirada país, una mirada de Estado que nos permita generar consensos mínimos para redoblar las medidas pro crecimiento que compensen algo que nos va a llegar. ¿Cuánto? Espero que sea lo menos posible, Mm. ojalá,
pero nuestra historia reciente nos muestra que cuando había las proteccionistas, esto tiene impacto en la ola proteccionista de la anterior administración del presidente Trump, que fue así como un niño de pecho al lado de Sí, esta, claro. tuvo impacto en Chile, ojo, Mm. ojo. Entonces, no nos perdamos en esta cuestión. Es grande, es importante, es serio y hay que mirarlo con sentido país. Y ojalá eso sea una invitación a salir de la política de calculadora tan pequeña, tan... ¿Qué le pedirías tú al gobierno saliente, digamos? Porque a esta altura uno ya puede hablar del gobierno saliente, que haga o que no deje de hacer. Yo creo que sería valioso. Yo primero vuelvo a insistir, destaco y valoro las instancias que el gobierno, tanto el Ministerio de Hacienda como la Cancillería, han creado para analizar este tema. Me Ujú. parece que lo han hecho con seriedad, con rigor, y es una medida, un paso importante. Yo lo que creo que sería valioso para lo que viene es un poquito lo que te decía, es tener un diagnóstico de poder consensuar, decir que esto nos va a pegar, podemos discutir cuánto, pero nos va a pegar con rezago, y en consecuencia acordar una cancha, una hoja de ruta de corto plazo, de emergencia, llamémoslo así, de cosas que debiéramos activar para contrarrestar esto. ¿Ya? Tiene valor que ese acuerdo, creo yo, esa cancha se defina en el gobierno saliente por quién es el gobierno saliente. Sí, claro. De forma tal de que el próximo gobierno, que yo espero que cambie de signo, se pueda colgar esa misma cancha, tener una continuidad sobre medidas que son necesarias para contrarrestar los efectos que esto va a tener, pensando en Chile, no pensando en la calculadora de la elección, que es lo que marca tantas veces, lamentablemente, la política en Chile. Don Ignacio Briones, muchas gracias por venir. A ti, Connie, Que gracias esté por la muy bien, está invitación. helada la Chao. mañana, Está además. heladita, sí. Sí, así que se agradece doble. Son las 8:30.